queda con ustedes Adrián López Ortiz. Yo hoy vengo a contarles una historia que empezó, porque soy periodista y lo que hago es contar historias, una historia que empezó hace 550 años. Algunos de los que están aquí, no voy a raspar muebles, alcanzaron a conocer y a vivir parte de esa historia. Y lo que ustedes están viendo acá es el primer protagonista de esa historia. Esta es la primera página del primer libro, del primer gran libro impreso en la primera imprenta de Juan Gutenberg en Alemania. Curiosamente, coincidentemente, fue una Biblia. Una Biblia de la cual se tiraron solo 200 ejemplares, que requirió de una treintena de personas, tomó 3 años imprimirse y tenía 1,262 páginas por las que se tuvo que imprimir en 2 volúmenes. Esta es la reconstrucción de la primera imprenta de Gutenberg. Y con esta imprenta, Gutenberg cambió el mundo para siempre. Todo inventor aspira a cambiar el mundo y Gutenberg lo logró. Obviamente, este libro no fue el primer libro de la historia, pero fue el primer libro impreso. Y con la imprenta nació 500 años después una industria, que es la industria que todos conocemos y en la que muchos de nosotros nos formamos, nos educamos y aprendimos a leer y escribir. La industria editorial, los libros. Pero con los libros y en la industria editorial se creó otro gran mundo, que es el mundo de la prensa. De hecho, le seguimos diciendo así, a pesar de que ahora todo lo digital no requiere de una prensa. Y junto con la prensa nació la respuesta profesional que los humanos desarrollamos para aprender a informar e informarnos. Y a eso le llamamos periodismo. Y hay muchas definiciones de periodismo, pero a mí me gusta decir que el periodismo es esa manera profesional en la que informamos y nos informan con una premisa fundamental, la libertad. El buen periodismo se hace en libertad y se consume en libertad. ¿Y para qué? Al final el periodismo es una herramienta. El periodismo no es un fin en sí mismo, sino una herramienta para tomar decisiones. ¿Y qué está pasando? En realidad yo les dije que les iba a contar la historia de hace 550 años, pero les voy a contar una historia más nueva de la que ustedes son protagonistas. Y tiene que ver con cómo ha cambiado esa industria, cómo ha cambiado en los últimos años y por qué es necesario seguir cuidando al periodismo. Porque lo que está en juego no es solamente la prevalencia de una industria o la disrupción tecnológica que altera un modelo de negocios, como pasar de los carruajes a los carros o como pasar de lo analógico a lo digital, sino algo mucho más serio, que es nuestra democracia. Porque al mismo tiempo que el periodismo se desarrolló y la industria de la prensa creció, a nivel de que lo llamamos el cuarto poder, creció nuestra democracia. Son historias paralelas, historias terriblemente entrelazadas. Y a mí me gusta citar a Michael Ignatieff, un académico canadiense que era catedrático de Harvard, muy renombrado. Tiene un libro extraordinario que se llama El mal menor. Y cuenta Michael Ignatieff que alguna vez estaba en su cubículo allí en Harvard y llegaron los hombres de negro, dice, en un libro que se llama Fuego y cenizas. Y es la historia de su incursión fallida en la política. Dice Ignatieff, llegaron los hombres de negro y me dijeron que yo tenía que abandonar Harvard e irme a salvar el Partido Liberal en Canadá. Y yo de iluso les creí, dice Michael Ignatieff. Y aspiró y creció en Canadá y al final perdió contra Trudeau, no el Trudeau actual, sino el Trudeau anterior, en esa elección y terminó exiliado en Hungría. Y dice Michael Ignatieff algo interesante cuando aprende de política y cuando la ve desde la academia. Y dice que la manera en la que las democracias se construyen es a través del procedimiento contradictorio. Y lo que dice es que los poderes, ese arreglo de poderes es el que más o menos tiene cualquier democracia en el mundo,
requieren no solamente de amarrarse las manos entre ellos, un poder ejecutivo que ejecuta políticas y presupuestos, un legislativo que diseña el marco legal y debe de estar reformándolo, y un poder judicial que está para dirimir conflictos. Dice Ignatieff, las democracias necesitan además de dos instituciones fundamentales no formales para seguir funcionando: unos medios de comunicación libres y una sociedad civil comprometida, de preferencia bastante vinculados. Y así fue como fuimos construyendo democracia. Fuimos construyendo democracia y llegamos más o menos a los años 2000 en esta lógica de el progreso, del desarrollo, de tenemos que llevar el mundo civilizado a todas las regiones del mundo, una idea mayoritariamente occidental. Pero entonces el mundo cambió y en 2008 fue el último año que la industria de la prensa dejó de crecer en Estados Unidos. ¿Qué pasó en 2008? Una gran crisis económica mundial, pero sobre todo la disrupción digital del Internet, que tenía ya 30 o 40 años, se volvió nuestro nuevo paradigma de comunicación. Yo tuve el buen tino de entrar al periódico para el que trabajo en el 2008, cuando todo se descompuso, y todo se descompuso porque se puso terriblemente interesante, pero también muy retador, porque básicamente empezaron a pasar estas dos cosas. La manera en la que nos informábamos en la lógica tradicional, en el mass media o en el mainstream media tradicional, tenía dos características importantes. Había una intencionalidad de informarse. Tú te levantabas a las 6 de la mañana y recogías el periódico por el que estabas suscrito, o te sentaban a las 8 de la noche como a mí a ver el noticiero. Y pues me tenía que chutar el noticiero porque lo que yo quería era ver deportes, ¿no? Y la otra cosa es que además había una racionalidad en el acto de informarse. Cuando te sentabas a leer había un trabajo intelectual profundo allí. Más o menos en un periódico de papel, para que se den una idea, tú puedes encontrar entre 150 y 200 notas. La gente nunca lee el periódico completo. En realidad siempre lee el 30 o el 40%. Pero si lee eso, pues lee entre 30 y 40 notas en un día. Notas a las que muy probablemente dedica entre 3 y 5 minutos. En el nuevo horizonte digital, un usuario que viene de Facebook en una nota de un portal cualquiera promedia menos de 1 minuto por lectura. Entonces, ¿qué pasó? Pasamos de una acción que era racional, leer, informarte, a la emoción. ¿Cómo calificamos que un contenido nos gusta? Emoticón. Y entonces, una actividad que era racional la volvimos emocional. Y no es que eso esté mal, simplemente es distinto. Y luego pasamos también de la intencionalidad de ir por el contenido a un contenido incidental que no necesariamente es relevante para ti. Cuando nosotros nos levantamos en la mañana, lo primero que vemos es el teléfono y ya tenemos ahí una gran cantidad de contenido que no pedimos, por el que no pagamos. El video de tu compadre, el fake news de tu tío boomer, etcétera, etcétera, que llega por Facebook, ya nos dimos cuenta, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Empezamos a informarnos así. Y esto tiene dos efectos. El primero y el más grave de todos es que nos informamos, pero no ponemos atención. Nunca profundizamos en el contenido que consumimos. Y como pasamos de la lógica de la escasez, donde tenía poco contenido para consumir, a tener el contenido que tú quieras, tú podías perder todo el día en redes sociales sin informarte absolutamente nada. Y no hay problema por eso, sobre todo si tienes un buen iPhone y un plan de datos ilimitados. Y la otra cosa, y esto es todavía más serio, es que consumimos noticias o contenido para confirmar nuestras creencias. Porque consumimos el contenido que nos gusta y cada vez el contenido que consumimos está mediado más por terceros que tienen un algoritmo ahí. Y ojo, el algoritmo no es una cosa así etérea que viene con la Matrix, etcétera. No, el algoritmo es un código diseñado por una compañía que quiere que refuerces tus hábitos de consumo para los productos y los servicios de los que lucra. Yo les digo, cuando me dicen, no, es que ¿cómo vamos a pagar por contenido? Le digo, preocúpate, porque si el contenido es gratis, el productor es tú, ¿no? Entonces, ¿qué pasa?
pasa que nos metemos en un problema enorme, porque la digitalización no solamente pone en riesgo nuestro propósito personal, sino que empieza a tener impactos en lo público. ¿Y a qué me refiero con impactos en lo público? Significa que empezamos a discutir, a dudar, a desconfiar de la realidad. ¿Qué es la realidad? Dice este filósofo alemán Jürgen Habermas que la realidad es aquello que puede presentarse a través de enunciados verdaderos. Para decirlo más periodísticamente, es aquello que es veraz, es aquello de lo que hay evidencia. Y lo que tenemos ahora con lo digital, lo estamos viviendo justo con el ejemplo de lo que está sucediendo entre Israel y Palestina, es que en la era digital hay una disputa por la realidad, por qué es la realidad, que pasa por cómo y desde dónde nos informamos. Y no es una cosa menor. No es una cosa menor porque les voy a enseñar cómo nos informamos. Soy periodista y les tengo que dar datos, perdón. Lo primero que está pasando es que la mayor parte de la gente se está informando ahora en la era digital a través de terceros, no a través de medios profesionales o periodistas profesionales. Incluso durante la pandemia lo que empezó a pasar es que las líneas se entrecruzaron y cada vez nos informamos más a través de una red social, de un buscador o de algún otro tercero en las que media algún tipo de filtro que tiene una característica: no es transparente con quien consume. La otra cosa es que, educados en la lógica de Televisa, en Latinoamérica somos cada vez más buenos para ver videos que para leer. Y entonces, ¿qué pasó? Las plataformas de redes sociales que más crecen son las que tienen que ver con el consumo de video y con el consumo de video cada vez más breve. Lo que hace otra vez esto que veíamos ahorita de la adicción, pero sobre todo que no te permite profundizar sobre los contenidos. Y fíjese cuáles son las redes que más crecen: TikTok, YouTube e Instagram. De hecho, Facebook viene perdiendo, mala noticia para los boomers, ¿no? Otro dato súper preocupante: cada vez más, sobre todo los segmentos más jóvenes, se informan a través de redes sociales donde el generador de contenido no es un medio de comunicación o un periodista que es fiscalizable, al que se le exige un cierto rigor, sino un influencer. Y no tengo nada en contra de los influencers, pero el periodismo exige un rigor. Y en el caso de Instagram y de TikTok, no solamente los influencers, gente corriente, o sea, alguien que se para ahí y tiene un cierto carisma. Y entonces el carisma empieza a suplir el rigor. Yo les digo, cuando está demasiado cool, muy probablemente no es periodismo. Entonces, ¿qué nos está pasando? Lo que nos está pasando es que estamos poniendo nuestra atención cada vez más en entretenimiento que en noticias. Y no está mal entretenerse, pero lo que no podemos es sucumbir a la idea de que tenemos que dejar de consumir noticias. ¿Por qué? Porque nos va en ello la democracia. ¿Y qué está pasando también? Cada vez más gente informada, con acceso a datos, dice: ya no quiero consumir noticias porque me deprimo. Alguna vez un empresario me dijo: porque no quiero saber. Porque si sé, entonces le digo: pues te responsabilizas, ¿no? Porque entonces tienes que hacer algo. Entonces es mejor la evasión. Cada vez más gente se evade de consumir noticias para no responsabilizarse. Entonces, yo solamente no tengo todas las respuestas, pero tengo algunas lecciones que creo que pueden ser útiles para entender el contexto en el que estamos y poder tomar decisiones respecto de eso. La primera es asumir, tener conciencia de que nuestra atención está mayoritariamente concentrada todos los días en tendencias y viralidad. Y normalmente esas dos cosas suelen ser desinformación. En el mejor de los casos, entretenimiento. En el mejor de los casos. La segunda cosa que me gusta decir es que el contenido no es periodismo. Consumir contenido no es informarse. El periodismo debe tener contenido, pero no necesariamente el contenido implica informarse. Otra cosa es, hay que fijarse, decía mi abuelo, los niños se fijan, hay que fijarse en los hechos. No en los dichos, en los hechos. Porque al final, la primera pregunta a la que aspira a responder el periodismo todos los días es: ¿qué está pasando?
qué está pasando en mi comunidad, qué está pasando en mi ciudad, qué está pasando en mi país. Pero no quiero decir que el periodismo es una convicción que tiene que ser fatalista. El país, el mundo, necesita más y mejor periodismo para seguir construyéndose democráticamente. Y yo solamente tengo 3 recomendaciones a título personal de lo que se puede hacer. Porque para salvar al periodismo necesitamos que los medios y los periodistas hagamos cosas, que innovemos, que mejoremos, que seamos más transparentes, pero sobre todo las audiencias tienen que hacer cosas. No hay periodismo si no tenemos lectores. No hay periodismo si no tenemos audiencia. Y los lectores también tienen que aprender a ser más responsables. Y lo primero que yo les recomiendo es consuman noticias. Infórmense. Infórmense. Es una responsabilidad mínima de cualquier ciudadano y la más obligatoria para cualquiera que aspire a liderar algo. Tu negocio, tu compañía. No puedes no conocer la realidad y aspirar a cambiarla. La segunda es, exijan calidad y rigor. Exijan transparencia. No se evadan de las noticias que necesitamos saber, de los hechos que son obligatorios de conocer. Y por último, si pueden, suscríbanse a su medio local. Y otra vez, vuélvanle a exigir. No es una cosa menor. Salvar al periodismo a nivel mundial y por supuesto en naciones como México implica salvar el oficio que nos ha permitido construir una democracia. De ese tamaño es. Muchas gracias.